no he podido conocernos, de José Zaya, decano de Málaga y presidente del Consejo Andaluz. Yo solamente agradecer la asistencia, la hora quizás sea un poco temprana, pero no queremos que se nos prolongue, que prefiero tener tiempo por el otro extremo para dudas que se puedan plantear o se quieran hacer a lo largo de la exposición o al final de la misma. Ya como vayamos viendo, pues se hace esas preguntas o las dudas y no entretenernos más. Solamente que se aproveche el máximo del tiempo con estas jornadas que queremos hacerla y que habrá que repetirla en algún momento porque siempre quedarán dudas y habrá casos particulares que para eso están siempre dispuestos tanto el director comercial Israel como el director general como la delegada del colegio para las dudas que puedan seguir a partir de esta jornada o que puedan tener. Estamos aquí dispuestos para responderla y sacar el mayor provecho de todos los impuestos, entre comillas, que son las cotizaciones a la seguridad social y poder rentabilizarla a lo largo de nuestra vida y que al final, bueno, pues tengamos un sistema de ahorro que en el RETA, por ejemplo, pues no va a ser con la misma rentabilidad que con la mutualidad, de lo que se trata. No quiero prolongarme más y doy la palabra al director general de la mutualidad, don Francisco Javier, para que comience y nos vaya explicando el tema. Yo paso a la parte de oyente, que a ver si aprendo algo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia presencial y en streaming. Y bueno, todos los que estábamos aquí en la mesa, la presentación que ha hecho Pepe Zayas, somos de la mutualidad, porque aparte de Isabel ser la delegada de la mutualidad, Pepe Zayas, que no lo ha comentado, es el tesorero también de nuestra mutualidad, con lo cual también está al corriente, aunque su modestia le impide decirlo a veces, de todas las cosas que vamos a comentar hoy. Nuestro objetivo, o al menos en la parte que a mí me corresponde, Israel también, es hacer un breve repaso por las cosas más importantes del nuevo sistema de cotización para autónomos. Ya os pongo de antemano por delante que habrá muchas preguntas que no seré capaz de contestaros, aunque todas aquellas que nos enviéis, si no sabemos responder, pues os daremos cumplida respuesta a través del colegio, en correo electrónico, pero el nuevo sistema de cotización para autónomos que se aprobó mediante el decreto ley, que lo tenéis ahí, 13/2022, 26 de julio, ya ha entrado en vigor desde el 1 de enero de 2023. Entonces, el objetivo de mi presentación es pasar por encima algunas de las cuestiones que están aquí, como la presentación estará a disposición aquí en el colegio, pues las diré de otra forma, por centrarme principalmente, no abusar mucho del tiempo en las cosas que en las anteriores presentaciones que hemos hecho considero que son más relevantes. Esta es la organización de esta sesión, la motivación, la entrada en vigor, la cotización y la recaudación, las bases y tipos de cotización y, sobre todo, el apartado de MUPITI como alternativa al RETA, que para que todos aquellos que sois ejercientes libres sabéis que es una alternativa que vosotros como ingenieros técnicos industriales y graduados pues podéis utilizar. Y sin más, pues paso a explicar la presentación, a ir por encima de ella. La motivación de este Real Decreto no es otro que adecuar la cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos reales. Este es el objetivo que se ha ido con la norma. Para ello se invocan determinados principios como son el de contributividad y solidaridad. Sabéis que el régimen de trabajadores autónomos es un régimen deficitario en lo que respecta a prestaciones y cotizaciones y con esta normativa lo que se pretende es, a diferencia del sistema anterior, que había una cuota mínima y una cuota máxima y el trabajador autónomo decidía dónde se posicionaba. Ahora ese posicionamiento también va a venir a través de una cuota mínima y una cuota máxima, pero establecido en una serie de tramos que ya veremos, con lo cual esos tramos están definidos para que cada trabajador autónomo cotice en función de sus rendimientos netos anuales. Entrada en vigor en 1 de enero de 2023, sistema de cotización basado en rendimiento declarado fiscalmente, y declarado fiscalmente porque después
la agencia tributaria va a proporcionar estos datos a la Tesorería General de la Seguridad Social para verificar esta declaración fiscal. Y una implantación que se hará de forma gradual en un plazo máximo de 9 años, establece la norma, y con revisiones periódicas cada 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo inicial, como ya veréis en las tablas que he incorporado a la presentación, para 2023, 2024 y 2025 ya está definido. Después, anualmente, como ocurre con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se van modificando los tipos de cotización o las bases de cotización si fuera preciso, pero para el 2023, 2024 y 2025 ya sabemos cuál va a ser esa base de cotización y en función del tipo aplicable cada año determinaremos la cuota. Base de cotización. Pues os lo he subrayado ahí cómo se determina, que es una transcripción literal de lo que pone en la norma. Lo importante es que hay que considerar todos los rendimientos netos obtenidos durante el año natural, tanto por actividades profesionales como por actividades económicas o empresariales, con independencia de que se realicen a título individual, persona física o como socios de una sociedad, siempre y cuando establece la norma a figurar por esas actividades como trabajador por cuenta ajena o como un trabajador asimilado por cuenta ajena. Entonces, eso estaría fuera. Vamos a avanzar un poquito. Ahí tenéis el artículo de referencia, que es la Ley General de Seguridad Social, donde establece la base de cotización. Bueno, como lo tenéis ahí, os lo voy a explicar a mi manera. En definitiva, si lo que están queriendo la normativa es que tributemos o coticemos, vamos a hablar de cotización, no de tributación, coticemos por los rendimientos netos anuales obtenidos, pues entonces lo que tenemos que hacer será una estimación inicial de nuestros rendimientos netos anuales. Tener en cuenta que lo estamos haciendo a priori, antes de saber cuáles van a ser los rendimientos netos del ejercicio. Esos rendimientos netos que yo estimo se va a calcular un promedio mensual, que es una estimación que debe hacer el trabajador por cuenta propia. Y para esa estimación, pues establece la norma que de los ingresos totales que obtengamos, actividad profesional, actividad económica, deduzcamos todos los gastos que son necesarios para la obtención de esos ingresos y adicionalmente se le hace una deducción en concepto de gastos genéricos. Esa deducción es de un 7% en el caso de que sea una persona física y en el caso de que yo sea un autónomo societario a través de una sociedad, deduzco el 3%. Con lo cual ya tenemos ese dato primero, que es una estimación de un rendimiento anual y que ahora tengo que calcular un promedio mensual que veremos ahora cómo se realiza. Entonces, mi cotización al RETA va a ser en función de esos rendimientos. Para establecer qué base máxima y qué base mínima, tengo que ver en qué tramo de lo que establece la norma, el anexo donde viene la tabla, que la veremos ahora, me encuadro. Es más fácil explicarlo sobre la tabla, con lo cual voy a avanzar. Y después esta base, como es a priori, es una estimación que yo hago como trabajador por cuenta propia, evidentemente tiene un carácter provisional. Lo que quiere decir es que yo voy a estar cotizando con esa cotización, pero que al final va a haber una regularización de esa cotización. Rendimientos netos en promedio mensual. Fijaos que hablamos de rendimientos netos anuales obtenidos en el periodo, pero para calcular la cuota voy a tener que hacer una estimación promedio de mis rendimientos netos anuales. Entonces, ¿cómo calculo ese promedio mensual de rendimientos netos? Pues hago ese cálculo que habíamos hecho anual, ingresos menos gastos, menos ese 7 o 3%, lo divido entre el número de días que he estado de alta y lo multiplico por 30. ¿Vale? Entonces, al final, si he estado todo el año, al final es hacer un cálculo mensual. 30 días el mes, los 360 días que he estado dado de alta. Esta fórmula tiene en cuenta que yo me haya podido dar de alta a mitad de año, en el mes de marzo, y entonces por esos días no estoy estableciendo una cotización. Efectivamente, así es. El autónomo elige esa base de cotización, que lo vamos a ver ahora, y puede solicitar un cambio de base de cotización 6 veces al año. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero un cambio de cotización en el mes de marzo, lo tengo que hacer en enero y en febrero, y tendrá efectos desde 1 de marzo. Si lo hago en marzo y abril, tendrá efectos desde 1 de mayo. Y así sucesivamente, para completar las 6 opciones que yo tengo como autónomo con el régimen de trabajadores autónomos del RETA, del Sistema de Seguridad Social, para hacer los cambios. Y sobre esa base de cotización que vamos a ver ahora, se aplica un tipo de cotización que es el mismo para todos. Mirad, esta es la tabla de rendimientos netos de 2023. Os voy a pasar, y ahora vuelvo aquí
para que veáis que hay una para el año 2024 y otra para el año 2025. Entonces, voy a la primera y si os fijáis tenemos 15 tramos. 3 primeros tramos, que es una tabla reducida, que lo que incorpora son los tramos de rendimiento cuando alguien obtiene unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Si os vais al tramo 3, los 1.166,70 corresponden a un cálculo mensual del salario mínimo interprofesional, que son los 14.000 euros. ¿Vale? A partir de ahí entra en vigor la tabla general, desde el tramo 1 hasta el tramo 12. ¿Cómo entran los tramos de rendimientos netos? De carácter mensual. De ahí tiene ese sentido de calcular ese promedio. Entonces, vamos a imaginar, después veremos un ejemplo, que yo tengo un rendimiento neto mensual de 1.750 euros. Yo me iría al tramo 4, donde está mayor de 1.700 y menor o igual de 1.850, y ese tramo me dice que mi base mínima son 1.013,07 euros y mi base máxima 1.850. Bien, pues yo en ese tramo yo elijo la base de cotización que quiero. Si elijo la base mínima, 1.013,07, y le aplico el tipo de cotización, que es un 31,20, que se ha incrementado respecto al año anterior en un 0,60 para el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un 0,60 adicional que han metido para intentar mantener el equilibrio y la contributividad del sistema entre generaciones. Un 0,6% adicional. Entonces, si yo aplico a 1.013,07 ese 31,20, pues me da esa base de cotización que sería 316,08. ¿Que me voy a la base máxima y elijo la base máxima de cotización? Pues es lo mismo. Si aplico 1.850 el 31,20, pues obtendría esos 577 con 20 euros. Esta es la tabla de 2023. La de 2024 funciona igual y la de 2025 funciona igual. Cosas que son comunes. Pues si os fijáis, para el año 2023, las bases del tramo 1, 2 y 3 permanecen en el 2023, 24 y 25. Voy a pasarlo despacio. Fijaos que el tramo 1 pone 950,98 y en el año 2025, 950,98. Los tramos reducidos se van reduciendo a medida que pasan los años. Entonces, en el 2023 estamos partiendo de 234,51. En el 2024, si veis, el tramo 1 es 229,41, se ha reducido, y en el 2025 son 203,92. Entonces, bueno, hay dos cosas a reseñar, que los tramos reducidos, la base de cotización se va reduciendo en estos 3 años, y que los tramos generales, el tramo 1, 2 y 3, se mantiene durante los años. Y a partir de ahí, pues va cambiando. La base máxima la tenéis del tramo 12, es 4.139,40, y la base mínima del tramo general, 950,98, que es donde os vais a mover la mayor parte, trabajéis por cuenta propia. Porque del tramo 3 hacia abajo serán aquellos que por esta actividad profesional pues no lleguen al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Bueno, esto es lo que os he contado sobre la tabla, periodo de 9 años, 2023, 2024 y 2025, y que a partir del 1 de enero de 2023 está la implantación definitiva y las bases de cotización se han fijado ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Una pregunta, por dos motivos. Una pregunta para ver, y cuando te hago la pregunta, te oye lo que no están fuera. Muy bien. Eso por un lado. Y otra es, cuando te habla de la base mínima y máxima, según ese contexto, eso sí ha sido modificado con respecto a la anterior. Sí. Porque antes tú, ganando menos, podías cotizar más. La pregunta, ahora se oirá mejor. La pregunta es esa, si en el caso que se ha puesto de 1.750, que la base mínima son 1.013 y hasta 1.850, ahora tienes que ser o una o entre medio entre esa y esa, pero de ahí no puedes pasar. Correcto. Cosa que antes sí podías pagar tú por más lo que quisieras o menos podías reducirlo también, que es el problema que nos encontramos ahora con muchas pensiones, que son 600 euros, 550 y tenemos esto. El problema, es una de las novedades. Sí, sí. El problema, además, que se producía es que normalmente, que es lo que se persigue con la norma, el autónomo estaba cotizando por la base mínima de cotización con independencia de sus rendimientos. Entonces, llegada a la edad de jubilación, se presentaba
esa situación de una pensión mínima correspondiente a esa base de cotización. Hay una excepción a este tema, que es cuando tú ya has venido cotizando por una base superior a 31 de diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor. Si tú ya venías cotizando por una base superior a la que te corresponde, te permiten seguir cotizando por esa base superior. Si no es el caso, te tienes que encuadrar en el sistema. Y aunque tú te encuadraras en una base superior, al final, con esa regularización provisional, te devolverían ese exceso que has pagado en función de tu cotización, y a la inversa. Si tú has estado cotizando por debajo de lo que te corresponde según tus rendimientos netos, terminarías el ejercicio, habría un proceso en el que tú haces tu declaración de la renta, la agencia tributaria, la norma de hecho hace una habilitación a la agencia tributaria para que pueda facilitar todos los datos a la Tesorería General de la Seguridad Social, verían cuáles son tus rendimientos netos declarados por ti en el ejercicio y te adaptarían la base de cotización. Entonces, cuando has pagado de menos, te comunicarán qué es lo que deberías haber pagado, te darán un plazo para que en ese periodo de tiempo tú adaptes y pagues la diferencia respecto a lo que te correspondía, y en el caso de que no haga así, pues ya a partir de ahí empezarán a contar los recargos correspondientes por no haber pagado las cuotas, etcétera, con efecto, ¿vale? Sí, que te hacen una regularización Eso es. voluntaria a final de año Eso es. y punto, sin más recargo, lógicamente, puesto que Ah. uno tampoco sabe exactamente qué salario vas a ganar tú en el mes de noviembre o diciembre. Correcto. Una buena referencia es, para iniciar, es la declaración que hayas hecho de IRPF del año anterior. En función de tu programación después, estamos hablando de una estimación provisional, por eso la cotización es provisional y viene esa regularización que decías a posteriori. Gracias. Después, bueno, queda la situación de la cuota reducida por inicio de actividad. Existe una cuota reducida de 80 euros mensuales en el año 2023, 2024 y 2025, que para poder aplicarse esa cuota se tienen que dar dos circunstancias. Uno, que sea la primera vez que te das de alta en el RETA. Si yo soy la primera vez que voy, me puedo acoger esa cuota. Ojo, esto es voluntario. Yo me puedo acoger esa cuota reducida y lo tengo que solicitar. Y dos, si ya estuviera dado de alta, tengo que haber sido autónomo, que no hubiera estado en situación de alta en los 2 años anteriores y a los efectos del alta. Si no he estado en esos 2 años, me puedo beneficiar. Si yo he estado de alta 6 meses antes o un año antes, no me puedo beneficiar de esta cuota de 80 euros. En el RETA. Duración, 12 meses. ¿Me puedo beneficiar de esa cuota reducida? 12 meses. ¿Es prorrogable? Sí. Es prorrogable por otros 12 meses, siempre y cuando durante el primer año los rendimientos que yo haya obtenido no superen el salario mínimo interprofesional. Si superan esa cantidad, la cuota reducida se limita a los 12 primeros meses en que he estado. Bueno, esto sería básicamente lo que es el RETA. Creo que ya viene Mupiti como alternativa. Sí quería recordaros dos temas respecto a lo que es el ejercicio de la actividad por cuenta propia, que es lo que estamos viendo, con el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos del sistema de seguridad social. Una, que la mayor parte de vosotros ya lo sabéis, pero para los nuevos que se incorporen. El alta en seguridad social y Hacienda deben coincidir. La obligación cuando inicio la actividad profesional de estar dado de alta en la seguridad social es así. Es una obligación. No es optativo, yo lo puedo hacer después, no, es una obligación. Y tiene efectos. El alta se puede hacer la obligación de alta en el RETA se puede hacer en el mismo día de la fecha en que yo inicio la actividad, o lo puedo comunicar 60 días antes de que yo inicie la actividad. Aquí el único problema es que lo haga después. Entonces, si lo hago después de empezar a trabajar, lo que ocurre es que la fecha de alta va a ser la del primero del mes en que yo he empezado a trabajar. Quiere decir que si yo he empezado a trabajar el 25 de un mes y no lo he hecho a la vez, cuando tenga que hacer el alta, lo voy a tener que hacer con efectos desde 1 de ese mes. Pierdo derecho a los beneficios de la cuota. Si yo tengo una cuota bonificada, pierdo ese derecho por no haberlo hecho en tiempo. Me pueden aplicar recargos, y es que además la norma pone pueden aplicar recargos. Bueno, me imagino que a lo mejor en este primer año el pueden aplicar recargos es este primer año, a lo mejor esos errores no te aplico recargos, pero lo haces, pero está claro que esta es un alta fuera del plazo que está establecido, te podrían aplicar un recargo. Y si tramito el alta, que puede dar algún caso, después de 90 días desde que inicié la actividad, estamos hablando del alta de la Seguridad Social, tengo que solicitar el alta enviando una solicitud. O sea, que tengo
que hacer algo que debía hacer antes, lo tengo que volver a hacer porque han pasado 90 días, con independencia de que pierda mi derecho de bonificación, etcétera. En definitiva, lo leo otra vez. Estar dado de alta en la Seguridad Social el día de inicio de actividad es una obligación y como obligación tiene consecuencias a efectos después de bonificaciones, a efectos de los efectos del alta. Otro aspecto que os quería recordar del alta es que, de esta situación, que aquí la norma habla de prever y comunicar, cuando habla de los rendimientos. Es decir, yo preveo mis rendimientos netos, pero los tengo que comunicar a la Seguridad Social. No es esto, yo hago una previsión y no comunico. Habla de prever y comunicar. Toda la tramitación se hace a través de un portal de la Tesorería General de la Seguridad Social que se llama Importa SS. Importa Seguridad Social. Yo he entrado en el portal, la verdad es que está todo muy bien explicado, sencilla la explicación, sin tanta referencia normativa como a lo mejor la que ponemos aquí en las presentaciones, disposición transitoria quinta, tal, pero está explicado para darte una visión de qué es lo que tienes que hacer. Y os quería hacer una observación sobre qué ocurre si está dado de alta el 1 de enero de 2023, ya estabas, y si te das de alta a partir del 1 de enero de 2023. Si ya estabas, la comunicación hay que hacerla antes del 31 de octubre de 2023. Yo vengo como autónomo, está como autónomo, entra en vigor la norma el 1 de enero de 2023, yo hago mi comunicación antes del 31 de octubre. Salvo si la previsión que yo tengo de rendimientos netos conlleva una base de cotización más elevada de la que me correspondería según lo que estaba haciendo antes. En ese caso, tengo que comunicar antes del 28 de febrero. ¿Vale? Entonces, bueno. Y si te das de alta a partir del 1 de enero de 2023, pues la comunicación hay que hacerla en el momento del alta, lo que os decía antes. Esta comunicación de mis rendimientos netos en el momento en que hago el alta. Bueno, esto es algo que quería hacer hincapié en la parte de lo que es RETA. Si nos vamos ahora a la parte de qué es MUPITI como alternativa al RETA, permitidme que, por si alguno es la primera vez que lo oye, quiere decir que el hecho de que MUPITI, la Mutualidad de los Ingenieros Técnicos Industriales, tenga la condición de alternativa al RETA, lo que significa, de una forma sencilla, es que yo, como ingeniero técnico industrial o graduado en ingeniería de la rama industrial, si quiero hacer el ejercicio libre de la profesión, puedo optar por ir al régimen de la Seguridad Social, RETA, o optar por elegir la mutualidad. Y la mutualidad para esa opción, en función de esa disposición adicional 18 y 19 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece cuáles son los requisitos que tiene que tener esa alternativa para que una mutualidad sea alternativa, que os digo que es una serie de coberturas mínimas, y que la cuota que pagues a la mutualidad sea como mínimo el 80% de la que pagarías autónomos, con esos requisitos tienes esa opción. Esa opción la tienen 8 profesiones colegiadas: abogados, procuradores, médicos, aparejadores, arquitectos, gestores administrativos e ingenieros técnicos industriales. Bueno, pues esa opción ya estaba. Entonces, la condición de alternativa al RETA viene regulada en una ley que ya está regulada, esa disposición 18 del 19, bueno, viene anterior, del año 97, que consideró ese carácter de alternativo. Año 99, para ser exacto, el 29 de febrero. Se solicitó en el 17. Pero esto está incorporado a la Ley General de la Seguridad Social desde el año 2015, en esas disposiciones, porque antes era otra disposición con el cambio de la Ley de Seguridad Social. Entonces, quiere decir que eso no se ha modificado. MUPITI sigue teniendo la condición de alternativa al RETA para los ingenieros técnicos industriales. ¿Qué ha modificado? Pues hay aspectos como el sistema de MUPITI o el sistema de una mutualidad alternativa, por no hablar solo de MUPITI, es un sistema privado, pues tiene que cumplir los requisitos que marca la ley en la disposición adicional 18 y 19, Ley General de Seguridad Social. Pero no tenemos obligación de adaptar todo el contenido que establece la ley. De hecho, fijaos, algo muy sencillo, que no se os escapa a ninguno, la Seguridad Social es un sistema de reparto. Con las cuotas que pagamos todos cada año, se pagan las prestaciones de ese año. Las pensiones. Una entidad aseguradora, como MUPITI, es un sistema de capitalización privado. Tú, con tus aportaciones, vas constituyendo tu ahorro. Aparte tienes las coberturas de incapacidad, de fallecimiento, que establece la mutualidad, las que hemos establecido para dar esa alternativa al RETA con el mínimo que dice la Ley General de Seguridad Social. ¿Vale? Fuimos a una cobertura de mínimos. ¿Por qué?
porque entendíamos que la mayor parte de los autónomos, especialmente los más jóvenes, cuando optaban querían la cuota mínima. Evidentemente tú puedes aumentar ese nivel de cobertura, pero la cuota mínima responde a ese 80% mínimo de la cuota del renta. Entonces, lo que os voy a comentar ahora es las adaptaciones que se han hecho en la mutualidad para adaptar el sistema de cotización de autónomos. Fijaos que ahí pone en el seno del grupo de trabajo de las mutualidades alternativas, las mutualidades se agrupan en lo que sería el equivalente a la patronal de las mutualidades de previsión social, que es la Confederación Española de Mutualidades. Allí estamos las mutualidades alternativas al RETA, de todas estas profesiones que os he dicho, pero también están las mutualidades de empleo, la entidad de previsión social voluntaria, etc. Y en ese seno hay un grupo de trabajo de mutualidades alternativas en el cual Mupiti trabaja. Yo soy el representante y voy a ese grupo de trabajo. Y además, dentro de la Confederación, Mupiti forma parte de la junta directiva de esa asociación. Tiene un puesto en esa junta directiva. Las medidas que hemos hecho ha sido, como pone ahí, consensuar criterios comunes, porque después, como podéis imaginar, cada mutualidad viene de unos antecedentes distintos y todos cumpliendo el artículo, la disposición adicional 18 y 19, pero lo tenemos regulado de una forma distinta. Por ejemplo, nosotros podemos tener una prestación de fallecimiento de 100.000 euros y otra mutualidad haber establecido que la prestación de fallecimiento que quieren poner son 250.000 euros. Nosotros tenemos la prestación de fallecimiento en forma de capital y hay otra entidad que puede haber establecido que la prestación de fallecimiento sea en forma de pensión vitalicia o temporal durante 5 años. Esos son los condicionantes que pueden variar. Incluso el de la cuota mínima, porque la cuota mínima que hemos visto en el RETA es 80 euros. Entonces, la cuota que pague un mutualista en una mutualidad alternativa tiene que ser al menos el 80% de esa cuota. En ese caso sería 64. Como mínimo tendría que ser 64. El resto puede ser 80, puede ser 90, puede ser 100, lo que establezca. Entonces, os voy a decir los criterios que se han adoptado teniendo en cuenta ese consenso en el grupo de trabajo de mutualidades alternativas de la Confederación y que han sido aprobados por la Junta Directiva de la Mutualidad y que son los que estamos implementando. Objetivo principal, no variar mucho el sistema. Al final, nuestra experiencia de todos los mutualistas alternativos, hay un total de 2.800 aproximadamente mutualistas alternativos, de los cuales están activos ahora mismo 1.530. Uno puede estar durante un tiempo, después deja el ejercicio, lo retoma, etc. Entonces, nuestra experiencia es que todos ellos normalmente no varían la cuota. Solo varían bien para aumentarla a final de año, para desgravación fiscal, para llegar a esos, ahora ya serán 15.000 euros, 14.000 y pico euros de desgravación fiscal, o bien que es una variación distinta y más radical porque cesan en el ejercicio de la actividad transitoriamente. Entonces, lo que dejan es de pagar la cuota. Pero no hay cambios de ahora cotizo esto, cotizo más allá. Teniendo en cuenta esto, lo que hemos hecho es establecer una cuota mínima de referencia, que son los 276,02 euros al mes. Esta cuota es la del año anterior. Sabéis que el seguro de Mupiti profesional lleva establecida una subida de cuota anual del 3%. Entonces, ¿qué hacemos cada año desde que está la alternativa? Pues verificamos, calculamos el 3% sobre el año anterior, 276,02. ¿Cumple el requisito cuando sale la base de cotización mínima en el anterior sistema de que esa cuota es superior al 80% de la mínima? Sí, pues ya está, cumple el requisito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de momento arrancar con la cuota que venía pagando todo el mundo a 31 de diciembre de 2022 y se le incrementa el 3%, que es el incremento que hemos venido haciendo cada año en la cuota, porque es un seguro y lo tenemos establecido así. Entonces, ¿a qué mutualistas aplica? A los que el diciembre del año 2022 ya venían abonando la cuota mínima y a los que soliciten una nueva alta o una reactivación sin la bonificación inicial. Yo estaba dado de alta en Mupiti como alternativa, en junio dejé de trabajar y ahora resulta que en el mes de febrero reactivo. Pues entonces lo que voy a hacer es inicialmente decirte qué cuota tenías, te subo el 3% y ahora veremos cómo vamos a regularizar. La cuota reducida, pues nos hemos ido a 66,24 euros al mes. Hemos ido casi ese 80%. No es el 80% exacto porque las prestaciones en una cuota reducida van en el mismo porcentaje de reducción que rebajo la prima, rebajo la prestación. Quiere decir, si con la cuota de 276 euros yo tengo una prestación de fallecimiento de 100.000, ¿vale? Si yo bajo esta cuota, la pongo, es un 70%, 66,24%, ese mismo porcentaje de reducción
lo voy a tener si tuviera el siniestro en la prestación, ¿vale? Para aquellos que no habéis visto todavía o no estáis dado de alta, en esa cuota se cubren las contingencias de fallecimiento, invalidez, baja diaria, las derivadas de un fallecimiento como viudedad de orfandad, y el resto de la cuota, aparte de la prima del seguro, obviamente, el resto de la cuota va a jubilación. Entonces, esa prima de jubilación es la que va formando mes a mes y año a año el ahorro final que tú tendrás cuando te jubiles de tu actividad profesional por cuenta propia, que es cuando tú decidas que ya no sigues. Ceso definitivamente. Con 70, 72, la edad que sea. Tenemos motoristas que están haciendo ejercicio libre con 83 años. O sea, que en el momento en que tú ya nos comunicas que es tu baja definitiva, se te calcula qué es lo que tienes acumulado y tú ya decides cómo te lo llevas. O en un pago único, o en una pensión temporal, o en una pensión vitalicia. Entonces, esa cuota reducida sí que se tiene que cumplir lo mismo que decía la norma para las nuevas altas o para aquellos que en los 2 años inmediatamente anteriores no hayan estado dado en MUPITI. Si uno ya tenía bonificaciones anteriores con el anterior sistema, se le mantienen las bonificaciones hasta que se extingue el periodo de los 2 años o los 3 años, los que tuviera, en función de su condición física, etcétera, que hay reducciones. Esta es la que pone mutualistas los periodos de cotización de acuerdo con su contratación y, bueno, la revalorización que os he dicho que es el 3%. ¿Qué ocurre con los mutualistas con cuota mayor que la cuota mínima? Pues que les vamos a revalorizar el 3% de su cuota y seguiremos con esa situación. Regularización. Pues teniendo en cuenta esa circunstancia, hemos establecido que regularizaremos una vez al año. Al final, ¿qué vamos a hacer? Teníamos 2 opciones. La Junta Directiva optó por la que yo creo que es la mejor opción, dado el desconocimiento que tenemos habitualmente cuando se publica una norma de cómo funciona, y es: arrancamos con esta cuota, en el primer trimestre recibiréis una comunicación de la mutualidad, los que estéis ya dados de alta, en el que os hablaremos de una declaración responsable. Es decir, MUPITI no tiene acceso a la agencia tributaria como tiene la Seguridad Social, y se solicitó de la Confederación de Mutualidades si podríamos tener ese acceso para poder regularizar las cuotas. ¿Por qué? Porque MUPITI tiene que informar a la Seguridad Social mensualmente, y ya lo hace desde hace 2 años, de quién está de alta como alternativa al RETA. Entonces, hasta ahora solo informamos el mutualista A está dado de alta y se mantiene de alta en la alternativa al RETA. Pero, como podéis imaginar, ¿cuál va a ser el siguiente paso de la Seguridad Social para controlar esto? Dígame usted cuánto está cotizando. Todavía no nos lo han dicho. Tardarán. Y además lo dirán de un día para otro, como pasó con esto, que llevaba mucho tiempo y de un día para otro dijeron, este es el sistema y hay que implementarlo. Entonces, tenemos que regularizar, porque si no estaríamos haciendo una situación en la que yo estoy informando que estás como alternativa al RETA, imagináis que estás con una cuota muy por debajo, esa información va allí, lo constatan con la información que tendrán vuestra de la agencia tributaria y, bueno, pues podrá tener las consecuencias que tenga y tenemos que evitar eso. Entonces, recibiréis una comunicación con una declaración responsable en la que tú me vas a decir, en vez de pedirte que me des la declaración del impuesto a la renta, yo te voy a pedir que me hagas una declaración responsable de cuáles son tus rendimientos netos anuales. En función de esos rendimientos netos anuales, calcularemos cuál es la cuota que te correspondería. Si está en una cuota inferior, te diremos que tienes que ajustar la cuota para esos rendimientos. Y si estás pagando una cuota superior, lo dejaremos estar ahí. No la vamos a ajustar. Como te permiten pagar una cuota superior, pues esa parte superior pues estará ahí e irá, como siempre, al ahorro, ¿vale? Y después había hecho aquí un supuesto especial que os lo voy a comentar muy por encima, aunque seguramente ya lo sabéis. El ejemplo que os pongo aquí es el ejemplo que os he contado antes, pero bueno, iré más rápido. Supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia, que esto siempre es un tema que suscita. Todo aquel que está cobrando una pensión de jubilación por su trabajo por cuenta ajena, por ser funcionario, puede hacer la actividad profesional por cuenta propia, ¿vale? Y de hecho se potencia y se ha hecho así esa compatibilidad. Y hay una diferencia que es importante entre que yo esté haciendo ese ejercicio libre de actividad por cuenta propia con el alta en el RETA o que yo lo esté haciendo con MUPITI como alternativa al RETA. Entonces, alta en el RETA, ¿qué es lo que tenéis ahí? Está muy resumido. Pues la cotización, pues como yo ya estoy jubilado, me van a hacer cotizar por incapacidad temporal y por contingencias profesionales. Y adicionalmente a esto, que eso es un 3%, voy a cotizar una cotización especial de solidaridad,
que es un 9% sobre la base de cotización por contingencias comunes. ¿Cuál es el efecto cuando yo trabajo y estoy en el RETA percibiendo la pensión? Que mientras esté compatibilizando, la pensión se me reduce al 50%. Salvo que yo tenga contratado un empleado. Si tengo contratado un empleado, me permiten cobrar el 100% de la pensión y estar cotizando en el RETA. ¿Diferencia con Mupiti? Pues que tienes que pagar la cuota de Mupiti profesional, la que vienes pagando, pero no te eximen de la cuota de solidaridad. Esto cuando la Seguridad Social se dio cuenta de que había una parte del colectivo cuando implantaron la cuota de solidaridad que no estaba en el RETA, que eran las mutualidades alternativas al RETA, dijeron, estos también tienen que cotizar al sistema por la cotización de solidaridad. Entonces, esa cuota la tienes que pagar, pero la base, en vez de ser la base de cotización de contingencias comunes, es la base de cotización mínima del tramo 1 de la tabla, que son los 950,98. Y la diferencia es que aquí cobro el 100% de la pensión, tengo un empleado contratado o no tengo un empleado contratado. Esa es la gran ventaja de la alternativa al RETA. Bueno, yo diría algunas más, pero como no es el objeto de esta sesión, como es que yo cuando cobre de Mupiti voy a cobrar algo que no me computa efectos de la pensión. Si yo tengo la pensión máxima de seguridad social por mi trabajo por cuenta ajena, yo todo lo que estoy cotizando para jubilación en Mupiti será una cantidad adicional a lo que cobre de seguridad social. Si yo tengo la base máxima, toda esta cotización que yo hago de solidaridad, etcétera, no me va a sumar más pensión del sistema público. Pues la ventaja es que tengo la del sistema público y la del sistema privado que he ido aportando yo. Y para terminar, os pongo aquí un ejemplo, y ya le cedo la palabra a Israel, del cálculo de la cuota de autónomos. Aquí decía, un autónomo estima unos rendimientos netos anuales de 24.000 euros para el ejercicio 2023, no tiene trabajadores contratados, por poner un ejemplo, y está de alta todo el año, que es lo que decía el compañero de, pues está todo el año, pues divides entre 12, estimas, pues el promedio mensual sale 1.973 euros. A dicho promedio mensual, en esa tabla que hemos visto, le corresponde el tramo 5. Pues vamos a ese tramo. Esa cantidad está metida entre un rendimiento neto inferior y otro superior. Y entonces sale que ese tramo es mayor de 1.850 y menor de 2.030. Por eso estoy en el tramo 5. Voy a ese tramo 5, miro la base mínima de cotización y miro la base máxima, que son estas dos que aparecen aquí. Y yo elijo como mínimo la mínima. Y como máximo lo que figura como máximo. Y entre medias la que yo quiera elegir. Si quiero elegir un número redondo entre esas dos, yo puedo elegir 1.500 euros de base. Le aplico el 31,20, que es el tipo de cotización, y me da la cuota mínima. Esta cuota mínima estará errónea porque está calculado con el 30,6, porque se me ha olvidado corregirlo, que era el que estaba en el 2022, que ha subido ese 0,6% de mecanismo de equidad intergeneracional. Y bueno, y este es un ejemplo de lo que os he dicho de el alta en el RETA y el alta Mupita si estás con la compatibilización de la prestación. Pues fijaos, por ir a la parte de arriba, la pensión mensual, al final, si no tienes un empleado por cuenta ajena, es el 50% de 32.000 euros, si fuera tu pensión, 1.333. Si estás en Mupiti, seguirías cobrando la pensión que estás cobrando mensualmente, o sea, el doble de esa pensión. Entonces, puedes tener una circunstancia en la que tú no tengas necesidad o no quieras contratar a una persona y puedes cobrar la pensión completa. Y yo creo que aquí ya, por mi parte, esto era un resumen lo más sencillo posible y bueno, después con el tiempo iremos viendo. Cuando os metáis en el portal de Importa SS, veréis que está bastante sencillo e iremos aprendiendo todos porque esto es nuevo. Y ya sin más, Israel, te dejo aquí. Muy bien, pues aunque luego después de que termine, que va a ser breve en este segundo bloque, tenéis en el chat, hay algunas cuestiones que no os preocupéis que se van a responder. Si alguna no tuviera que ver con la jornada, pues también se contestará, pero no aquí, sino que nosotros pues nos pondremos en contacto con vosotros. Bueno, el bloque 2, que lo llamo yo así, tiene que ver con complementar lo que estaba hablando Javier, ¿no? Uno está trabajando durante su vida laboral y está cotizando para cobrar una prestación por
por jubilación, ¿no? Una prestación de jubilación cuando llegue, pero como bien sabemos es muy importante complementarla en la medida de nuestras posibilidades con ahorro privado, ¿no? Con ahorro nuestro, ¿no? Entonces, la Ley 12/2022 de 30 de junio que veis ahí, se dice que, bueno, se llama la regulación para el impulso, se han regulado el impulso de los planes de pensiones de empleo. Y lo que vamos a ver a continuación, este es el índice, es qué lo motiva cuando entra en vigor, cuáles son las figuras que se utilizan o que tenemos a disposición para la previsión social complementaria empresarial, las novedades fiscales para profesionales autónomos y terminaremos con el trabajo que hemos hecho desde Mupiti para que podáis tener un instrumento que está en caja con esta ley para complementar vuestra pensión a futuro y también que tengáis una ventaja fiscal. Así que vamos a ver lo que tiene que ver con la motivación. Bueno, la motivación no es otra cosa que fomentar, como veis ahí, la previsión social complementaria de corte profesional, es decir, incentivar que se ahorre. ¿Y cómo se incentiva? Pues utilizando a las empresas, en el caso de los que trabajan por cuenta ajena, pues empresas que desarrollen planes de pensiones de empleo. La diferencia de esta ley es pues, que el tratamiento fiscal pues, se mejora con estos instrumentos o se amplía y también se simplifican las categorías de los planes de pensiones existentes. La entrada en vigor pues, bueno, fue en el 2 de julio, como veis ahí, del año 2022, la Ley 12/2022, y la fecha de efecto de estas novedades fiscales pues, es el 1 de enero de 2023. Con respecto a las figuras o los instrumentos, ¿no? que están para potenciar la previsión social complementaria empresarial, con esta ley se introducen dos figuras, que son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y, por otro lado, y esto es como el enfoque de la jornada, también está dirigido a los profesionales, a aquellos que trabajan por cuenta propia, pues están los planes de pensiones de empleo simplificado, para aquellos que, pues como muchos de vosotros ejercéis la profesión, no tenéis empleado, no tenéis una empresa, sino que sois autónomos. Y también la ley introduce una modificación en los límites fiscales y también en los límites tanto de reducción como de aportación a estos sistemas. Respecto a al primer instrumento, lo que son los fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, bueno, eso es un resumen de cómo se van a articular. Bueno, estarán promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Va a haber una comisión promotora de seguimiento que se creará a tal efecto. Aquellas empresas que ya tengan planes de pensiones simplificados o planes de pensiones de empleo de aportación definida podrán integrarse en esos planes, también promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Serán administrados por una entidad única, una comisión de control especial para todos los fondos, y se va a utilizar, por simplificar también, y por el control, una plataforma digital común para todas las entidades gestoras también y depositarias. De los tipos de pensiones, de planes de pensiones de empleo simplificados, mencionamos las cuatro modalidades que son promovidos para autónomos o trabajadores por cuenta propia, que pueden ser por asociaciones, por colegios profesionales, sindicatos o confederaciones, como veis ahí, o también, como en nuestro caso, mutualidades de previsión social. Evidentemente, esta modalidad de la que estamos mencionando, los partícipes exclusivamente pues serán personas trabajadoras por cuenta propia, no tiene que ver con aquellos empleados de empresas que están por cuenta ajena. Y las novedades fiscales para profesionales autónomos, ahora lo veremos en la siguiente ficha. Esto es lo que se permite ahora para lo que son las aportaciones y las reducciones fiscales. Pues la ley, como veis ahí, estipula o establece un límite máximo conjunto para todos los sistemas de previsión social. Es decir, que todos aquellos que utilicen planes de pensiones en entidades financieras, en aseguradoras, bueno, pues la cantidad total de aportación al año que se puede hacer y la cantidad límite o máxima, no solamente de aportación, sino también que se puede uno reducir de la base imponible para tener esa ventaja fiscal, son la menor de esas dos cantidades que veis ahí, o el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio, o 1.500 euros. Siempre partimos o decimos que el máximo son estos, ¿no? Los 1.500 euros anuales. Y como decimos, esto es para todos los sistemas o el conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social que uno utilice.
Claro, esto se ve un poco limitado porque cuando uno quiere establecer o ahorrar para una pensión adicional, dice, bueno, chicos, si yo puedo hacerlo, no me dejan, no me permite, la ley no permite aportar más, aunque no te lo reduzcas. Y eso también pues limita. Aunque hay otros instrumentos que nosotros tenemos en la mutualidad que no reducen la base imponible, no tienen ventajas fiscales y te permiten ese ahorro complementarlo con una rentabilidad, pero evidentemente que el que quiere también la ventaja fiscal en estos instrumentos está limitada a 1.500. Ahora, ¿qué ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es, la novedad fiscal es esta, que ahora estos límites de 1.500 se pueden, además de estos 1.500, incrementar. La primera parte, a ver si no lo lío aquí, son 8.500, hasta un máximo de 8.500. 8.500 que se incrementa a los otros 1.500. Así que estamos hablando de 10.000 euros. ¿En qué casos? En los casos en los que o uno trabaja por cuenta ajena y ahora su empresa tiene este sistema, ¿no? O sea, su empresa tiene un plan de pensiones abierto, de promoción pública, entonces la empresa aporta una cantidad y el empleado puede aportar otra en función a unos coeficientes. Con lo cual, imaginaos un caso práctico, yo tengo un PPA en Mupiti, un plan de previsión asegurado al que estoy pues todos los años aportando 1.500 euros, me los desgravo fiscalmente, pero además al trabajar por mi empresa, por cuenta ajena, pues mi empresa al tener este tipo de plan de pensiones, pues me hace un plan o me da la posibilidad de aportar a ese plan, la empresa aporta una parte y yo otra. Pues en ese caso esos 1.500 que hago al PPA están ahí, pero también podría aportar otros 8.500 más a este sistema. En el caso de los autónomos, como veis en el segundo punto, serían 4.250 euros anuales. Estamos hablando de un autónomo que no trabaja, que no, yo lo llamo pluriactividad, ¿no? O sea, que no trabaja por cuenta ajena y también es autónomo. Un autónomo puro y duro, como muchos quizás sabéis de vosotros, pues aparte de los 1.500 euros, en cualquier sistema de previsión social, un PPA, un plan de pensiones, ahora la ley permite o establece que puedas ahorrar otros 4.250 euros aportándolos y beneficiándote de una reducción fiscal. Así que la suma de 1.500 más 4.250 son 5.750 euros, que también es en el conjunto de sistemas de previsión social. ¿El beneficio para los mutualistas? Pues como veis ahí en negrita, que nosotros, el incremento proviene de aportaciones a mutualidades, como en nuestro caso, aparte también hay otros tipos, a mutualidades de previsión social de las que sea mutualista. En todo caso, lo de abajo, la cuantía máxima de reducción por aplicación de los incrementos previstos en el punto 1 y punto 2 siempre son 8.500 euros anuales. Estamos hablando del ejerciente libre autónomo que también trabaja en una empresa por cuenta ajena, pues como máximo son 8.500, ¿vale? ¿Esto lo entendéis hasta aquí? Esta parte, sí, ¿no? Esto es lo que acabo de explicar. En el caso de un mutualista que sea profesional, pues el incremento son 4.250 más los 1.500 que ya permite también la ley, pues son 5.750. Ahora, aunque no es una novedad, como indicamos, y Javier lo ha mencionado antes, aquellos que sois mutualistas y utilizáis la mutualidad como alternativa al RETA, os recordamos en esta ocasión también, como hacemos todos los años del área comercial, que al mismo producto, lo llamo productos el seguro Mupiti Profesional, podemos aportar o hacer aportaciones hasta un máximo de 15.266,72 euros. Es decir, si la cuota ahora mismo son 275 redondeo, pues y la multiplicamos por 12, pues a final de año el cálculo es fácil, es decir, pues 275 por 12 hasta 15.266, esa diferencia podríais hacer una aportación extraordinaria de una sola vez que iría a la contingencia de jubilación, porque va a ahorro, y eso sería deducible de los ingresos de la actividad profesional. Ahora bien, la cantidad que exceda de 15.266 ya no se deduce de los gastos, de los ingresos, sino se reduce de la base imponible, que serían los otros 1.500. Más ahora 4.250. Por tanto, si echáis cuentas, aquellos que encima, además, estáis en la alternativa RETA, pues estamos hablando de 15.266 más 5.750 euros. Que se puede hacer bien en el seguro Mupiti Profesional, pero hemos establecido un seguro o hemos desarrollado o diseñado un seguro que entendemos que la función que tiene es esta y además la ventaja que tiene es que si alguna vez, en alguna ocasión, pues como muchos de vosotros podéis hacer en algún momento del año, suspender la actividad profesional, nos llamáis, oye, voy a suspender un mes, 2 meses,
pues al seguir disfrutando del otro seguro que ahora os voy a mencionar, podéis seguir haciendo ahí aportaciones extraordinarias o periódicas. Y es el seguro nuevo que hemos lanzado a partir del 1 de enero de 2023, que se va a comunicar de manera bueno, pues, habitual durante todo el año a todos vosotros a través de todos los canales de comunicación que tenemos, no solamente el comercial, sino a través de la web, las redes sociales, los colegios. Se está diseñando un vídeo también sencillito y la publicidad. Pero bueno, es un seguro complementario, es un seguro de ahorro en el cual cualquier profesional colegiado como ingeniero técnico, como veis ahí, en cualquiera de sus ramas lo puede contratar. Las coberturas que tiene son la jubilación, lógicamente, y al ser un seguro, pues tiene que tener una cobertura de fallecimiento, que como veis el capital adicional, la capital de fallecimiento es muy pequeñito, son 600 euros, para que de la aportación que hacéis, la cuota que vaya a fallecimiento a ese capital que se asegura, pues sea muy poquito y todo vaya destinado a ahorro, y también cubre la incapacidad permanente absoluta. A la jubilación, cuando uno llega, pues evidentemente todo el fondo acumulado, la provisión matemática que tenga ahí, pues llegado el momento de la jubilación efectiva la comunica, pues la cobrará. Si hay un fallecimiento, pues los beneficiarios designados pues tendrán los 600 euros más el capital acumulado, y por supervivencia, que es si hay una incapacidad permanente absoluta, pues bueno, pues ahí tienes el fondo acumulado también. Las cuotas de este seguro, en el que se puede aportar y desgravar 4.250 y 1.500 más, en el caso de que no tengáis un PPA, pues si lo estáis haciendo un PPA 1.500, pues aquí 4.250, pero si alguien no tiene un plan de pensiones o lo tiene y lo quiere hacer aquí, también puede. Entendemos que es en el conjunto. Pues las cuotas pueden ser periódicas, es decir, voy a hacer un ahorro todos los meses, lo podemos hacer también trimestral, semestral o de una sola vez. Al final de año o cuando en el momento del año que uno quiera, dice, pues ahí tienes 4.250 euros o 5.750. El seguro, igual, las cuotas se pueden suspender, se pueden reactivar en cualquier momento. Y llegado el momento de la jubilación, hay alguna modalidad de cobro, como puede ser de una sola vez, que se encape todo el capital de una sola vez, una prestación vitalicia y constante y mensual, o la tercera, que es temporal, que es constante y pagadera en 3 anualidades. El régimen fiscal, pues por redundar, lo tenéis ahí, reduce de la base imponible general del IRPF. No tiene derecho de rescate porque es un seguro que desgrava y por tanto pues se cobra o se puede cobrar, eso es, o pedir la prestación en el momento de la jubilación. Lo que pasa que sí, como los planes de pensiones tienen unos supuestos excepcionales de liquidez, que es en el caso del desempleo de larga duración, enfermedad grave, y también las aportaciones con una antigüedad de 10 años a partir del año 2025. Y en cuanto a este seguro, pues como todos los que en Mupiti tenemos diseñados, pues es un ahorro privado e individual, pues tiene una rentabilidad garantizada, que es el 0,2% anual, y se le añade cada año, en el caso de haber o tener participación en beneficios, haber beneficios, pues hay un reparto de esos beneficios en estos seguros de ahorro, que eso pues es una variable. Lo que sí es garantizado es el 0,2 y la variable pues en función de la cartera de inversiones de cada año. Y los gastos de administración, como veis, son reducidísimos. Es 1 euro al mes que se va cobrando todos los meses, pues total son 12 euros al año. Esta es la presentación, como veis, ha sido un poco más rápida, es más breve, de lo que tiene que ver con la nueva ley de ahorro que hay, bueno, el incremento en el ahorro para los planes de empleo simplificados. Y nosotros, cuando vimos que como Mutualidad de Previsión Social podíamos ayudar o sacar un seguro que facilitase que todos vosotros pudierais hacerlo, pues el seguro se llama Previsión Social Complementaria Autónomos. Lo queréis llamar plan de ahorro autónomos, lo vamos a entender igual, pero el caso es que este seguro está diseñado exclusivamente para esto, ¿no? Y creo que hasta aquí era la presentación. Si ahora quieres que vayamos al chat, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues agradeceros también la atención que habéis prestado ahí. Y las preguntas, mira, Alejandro menciona si se va a enviar la grabación, porque él dice que la veo súper útil, la grabación que está grabando la jornada esta. Yo entiendo que no hay ningún problema, ¿no? Que la grabación se va, no sé cómo lo hará el colegio, si la va a enviar, si la va a colgar en la web o... Nosotros lo vamos a colocar en la web, seguro, pero que no tenemos inconveniente en mandarla a los colegios, o bien para que ellos la cuelguen, o bien por si quieren darla. Pero que la cuelguen en todos los colegios de Andalucía,
si alguien lo solicitara, porque creo que es muy interesante para todos. Y hoy, pues, por lo que me comenta... No sé si te escucharán, Pepe, a lo mejor por el... Sí, quería comentar que por parte del colegio y del consejo, como presidente del Consejo Andaluz, no hay inconveniente ninguno en comunicar y pasarle a todos los colegios esta presentación, que creo que bastante clara, sí, es bastante clara, y entonces que la cuelguen en sus colegios o bien lo pongan en su web, como ellos vean. Y porque yo estoy convencido que ahora mismo me han dicho que están unos 60 conectados, o 58, 60, y para el colectivo de toda Andalucía de ejercientes libres, que debe de estar, yo pienso que alrededor de 4.000, pues esto es interesante y que sepa que están ahí, que se pueden conectar en cualquier momento. A los que hemos estado aquí tendremos que revisarlo, y los que no hayan podido estar, que lo tengan disponible el tiempo que sea necesario. Estupendo. ¿Hay alguna otra petición en la misma línea, ¿no? De si se va a pasar en PDF? Bueno, pues como ha quedado claro, como se está grabando la jornada, se colgará en la web del colegio y aquellos colegios que la soliciten, pues se les enviará también para los colegiados. Pregunta Francisco Javier, si quieres a ti, a Francisco Javier, de Francisco Javier a Francisco Javier. Buenas tardes. Si he solicitado la capitalización del desempleo, ¿tengo la obligación de comunicar mis rendimientos antes de octubre en RETA? Lo indico por no tener problemas con la capitalización, ya que no sé si afectarían al haber solicitado con unas condiciones. Desde la Seguridad Social me comentan que no hagan nada hasta que se termine la capitalización. Bueno, pues yo, Francisco Javier, te diría que estoy totalmente de acuerdo con lo que te dice la Seguridad Social, porque la capitalización del desempleo, salvo que sea para montar una actividad profesional, es incompatible, igual que es el desempleo, con la actividad profesional. Entonces, me imagino que si bien esa capitalización estaba pensada para que alguien que está en desempleo pueda anticipar, iniciar un proyecto o actividad profesional, pues si te han trasladado desde la Seguridad Social que es mejor que esperes, yo esperaría para hacerlo, porque podrá tener alguna implicación, como bien te dicen, en algún tema o en las cotizaciones o en las bonificaciones que pudieras tener o acceder. Así que en esa línea, además, considerando el entorno en el que estamos, que ha cambiado y que habrá cosas que habrá que ir ajustando, si la recomendación es esa, yo seguiría esa sugerencia. Hay otra pregunta que dice, tengo dos preguntas. Si ya se está cotizando en RETA, ¿se puede pasar a Mupiti? Esa sería la primera. Y la segunda, con Mupiti se puede ejercer otra actividad que no sea de ingeniería. ¿Quieres la conteste yo o la contestas tú? Bueno, con respecto a la primera pregunta, depende. Porque si ya se está cotizando en RETA, se puede pasar a Mupiti. Se puede pasar a Mupiti como alternativa al RETA si estás cotizando en el RETA en un epígrafe que no sea como ingeniero técnico industrial. Lo digo así porque a veces decimos no se puede, si estás en el RETA, pasar a Mupiti, pero ha habido compañeros en los que la gestoría en su momento no les ha integrado, o sea, no les ha dado de alta en el epígrafe 321, en otro, que es más genérico, y han tenido la suerte de poder acceder a Mupiti. Pero si se está ejerciendo la profesión y se está en el epígrafe como persona física 321, o si es empresa en el 843.1 y ya se está ahí, ya no te permiten. No es una cosa de Mupiti, que hicimos alguna consulta y nada, no permiten. Porque es una opción única e irreversible. Al final, en el momento en que se puede optar, hay que decidirlo. Por eso lo importante de que paséis esta información, aunque la tengáis y la deis por hecho, que el colegio lo ha dicho, a todos aquellos de vuestra profesión que estéis en las empresas, en las universidades y en los bares, si hace falta también, que se sepa. Y la segunda pregunta, ¿con Mupiti se puede ejercer otra actividad que no sea de ingeniería? En este sentido, no. En el sentido de ejercer profesión, no. Solamente la ingeniería técnica e industrial. Pero si Mupiti, sigue claro, no es exclusivamente la mutualidad de los que ejercen la profesión. Mupiti es una entidad alternativa
y también complementaria. Estamos hablando de que Mupiti sirve para todas estas cosas. Como ves, tenemos seguros de riesgo, es decir, que cuando uno quiere transferir un riesgo que no puede cubrir porque tiene una actividad o un seguro de vida, por ejemplo, hablo, ¿no? Seguros de accidentes, y luego pues todo lo que tiene que ver con los seguros de ahorro. Así que se puede ser mutualista aunque no se sea ejerciente libre, eso sí, pero ejercer una actividad que no sea la propia de la ingeniería técnica industrial no se puede. Y aquí alguna más. Hay una más. Dice, mi consulta básica es, ¿de qué forma se comunica la previsión de ingresos para el ejercicio de 2023 y de qué forma se empezaría a pagar la nueva cuota? Bueno, pues las comunicaciones a la Seguridad Social es el portal Importa SS de la Tesorería General de la Seguridad Social, y a través de ahí existen unos documentos de comunicación de esos rendimientos. La estimación la tiene que hacer el propio trabajador por cuenta propia. Lo que pasa es que te facilita con unas tablas que aparecen y unos pasos para que te puedas encuadrar. En definitiva, el cálculo que hemos explicado, grueso y sencillo, sería mis rendimientos netos anuales. Si voy a trabajar todo el año, lo divido por 12. Si soy persona física, le descuento esos ingresos, le descuento los gastos deducibles y un 7%, y esa cantidad la meto en la tabla y me dará la base de cotización. La tabla de la Seguridad Social lo que te da es, una vez que metes tus ingresos, tus gastos, tus rendimientos netos, tus cálculos, te da automáticamente la cuota que tienes que pagar, la cuota mínima que tienes que pagar. En ese sentido, te hace el cálculo automático llevándote al tramo que tengas que hacer. Y bueno, recordar que si es una alta nueva, hay que hacerlo a la vez, esa comunicación a la vez que se solicita el alta, y si es un alta que ya estaba a 31 de diciembre, esa comunicación hay que hacerlo antes del 31 de octubre, con la salvedad de que si tengo una estimación de rendimientos netos para el 2023 que hace que me cambie la base de cotización, pues tengo que comunicarlo antes del 28 de febrero. Pues voy a hacer un repaso para no pasarme ninguna. Vale, pues ya estarían todas, ¿eh? Porque algunas tienen que ver también con lo que he dicho antes, con pasar la presentación, así que en este sentido, dice aquí, acabo de ver otra, dice esta pregunta de Alejandro, la que te acabo de mencionar, ¿no? De la de qué forma se comunica la previsión de ingresos para el ejercicio 2023. Dice, he entendido en la respuesta que se está dando, afecta solo a trabajadores por cuenta propia. Sí, claro. Todo lo que estamos hablando se refiere al nuevo sistema de cotización de autónomos. Todo lo relacionado con aquel que haga un ejercicio de actividad profesional por cuenta propia, con independencia de que haga a la vez un ejercicio de actividad profesional como trabajador por cuenta ajena, como asalariado de una empresa, como funcionario, etcétera. O sea que este portal Importa SS está únicamente dentro de la página de Tesorería de Seguridad Social, que tiene toda la información de todos los regímenes de prestaciones, de cotizaciones, pero este Importa SS afecta únicamente a lo que es los autónomos y al nuevo sistema de autónomos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, autónomos. Sí. Mira, No quedan ya preguntas. No quedan más preguntas. ¿No quedan más? No. Bueno, agradecimientos, eso sí. Las gracias. Bueno, vale. Agradecimiento, por supuesto, por parte del Consejo de Ingenieros Técnicos Andaluces, del Colegio de Málaga, de poder dar toda esta información desde Málaga, y por la atención recibida y por las preguntas realizadas, que yo creo que, como todos los temas estos, no son fáciles de entender de primera información, que habrá que limarlos, que surgirán las dudas a medida que vayan haciendo uso de esa página web de Importa SS, que está comentando Javier. Y como dije antes, aquí estamos, está la mutualidad y estamos todos para resolver o intentar resolver todas las dudas que podáis
tener y lo más pronto posible, puesto que hay casos, como está bien explicado, que para el 28 de febrero pues debe de comunicarse a la Seguridad Social el incremento que puedan tener de ingresos en el año y tal, hay que comunicarlo antes del 28 de febrero. Yo creo que la gran mayoría estaremos en esa situación, puesto que parece que la cosa va remontando profesional y laboralmente. La sociedad se está poniendo un poco más al día después de los años que llevamos un poco parados. Y nada más, darle las gracias a Israel y a Javier por haber tenido la atención con el Consejo Andaluz de desplazarse hasta aquí, hasta Málaga. Desearle buen viaje de vuelta y gracias por vuestra colaboración. Un placer. Y gracias a todos vosotros. Muchas gracias.